Pues bien, toca ahora el tema de plataformas electrónicas. En este sentido, pues bueno, nuevamente estamos hablando de una acción BEPS, en donde a nivel internacional, pues bueno, la economía digital que hoy vivimos en relación con el uso de plataformas tecnológicas, eh, pues para sustituir ciertos servicios o para poner a oferentes y demandantes de un servicio bajo un mismo escenario, hacerlos encontrar mediante un aplicativo, mediante una app, es hoy día pues bueno una situación pues bastante interesante en cuanto a cómo habrá de recaudarse y cómo habrá de entenderse en dónde se ubica propiamente la utilidad que se va generando en estas plataformas e incluso trascender fronteras en los casos en donde ciertos prestadores de servicios de esas plataformas ni siquiera son residentes en México. Sin embargo, el Internet y toda la red con la que hoy convivimos, pues nos da acceso a incluso poder utilizar este tipo de plataformas desde México, independientemente del país en donde se encuentren. Entonces, todo este esquema digital y su fiscalización, básicamente, están metidos en una acción BEPS que hoy se ve reflejada en una reforma fiscal al respecto de distintos aspectos, no solo en materia de impuesto sobre la renta, sino en materia de la ley del IVA. Entonces, por un lado, pues se está planteando un esquema exclusivamente para ciertas personas físicas en materia de impuesto sobre la renta, y por otro lado, en materia de IVA se está conllevando ese mismo esquema, digamos, en una versión, digamos, espejo en cuanto a su tratamiento. Me refiero a la cuestión de cumplimiento de obligaciones. Y por otro lado, todo ese esquema de personas morales residentes en el extranjero, en donde a través de esa plataforma ellos pueden estar contribuyendo en la parte conducente a México. Es decir, si tienen un ingreso obtenido en México, pues evidentemente tendrán que pagar impuesto por ese monto en México y no en otro lugar. Este esquema pues, bueno, está planteado hacia todo el mundo, los que son obviamente miembros de la OCDE, y en consecuencia, pues bueno, otros países pues están abonando a cómo llevar a la práctica esto que parece tan complejo. Poco a poco lo iremos especificando. Básicamente decía yo, por un lado, en la parte de renta, se tiene el supuesto en donde se crea un nuevo régimen fiscal para las personas físicas que realizan actividades empresariales, pero en particular aquellos que obtienen ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios, pero a través de Internet, o bien mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Entonces, esta nueva sección tercera es parte del capítulo segundo del título cuarto, en donde ya ubicándonos en ese contexto, pues sabemos que el título cuarto es de personas físicas, que el capítulo segundo es de actividades empresariales y profesionales, y que tiene tres secciones. La primera es, digamos, el régimen general, la segunda el régimen de incorporación fiscal, y esta nueva, que es la tercera, en relación con este tipo de ingresos por enajenación o por prestación de servicios, pero a través de Internet. Esa es la gran diferencia. O sea, se prestan, pueden ser la misma enajenación de bienes o la misma prestación, sí, pero esto se hace a través de Internet y eso ya lleva una connotación diferente, y por esa razón se crea este nuevo título, es bueno, esta nueva sección dentro de este esquema. Aquí es importante saber que la finalidad de esto es pues que se les proporcione un esquema para pagar el impuesto sobre la renta a este tipo de contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales. Sin embargo, la parte interesante es que, digamos, presten servicios de intermediación. Es decir, estas personas, al hacerlo a través de Internet, pues lo hacen a través de una plataforma electrónica. Entonces, suponiendo en el caso concreto pues, ¿no? de que enajenan un bien o prestan un servicio, por ejemplo, en el caso de una prestación de servicios, imaginemos que se trata de una persona que tiene un auto y que se inscribe a una plataforma en donde
hay un prestador de servicios de esa plataforma que permite a distintos usuarios que conozcan que puede existir una persona que les puede llevar a los lugares a donde ellos destinen, es decir, que le puede prestar servicios de transporte, en este caso prácticamente privado, a esas personas. Entonces, por esa razón pone a oferentes y demandantes en contacto con esa app, pero hay alguien en medio que va a tener que realizar ese trabajo, o alguien en medio que va a tener no que conducir, sino que llevar algo a esas personas, por ejemplo, pues todo el servicio de alimentos que hoy día se está viviendo, en donde pues ya no tienes que ir a ese lugar, sino que pues, trae una app y entonces esa app te dice, ah, mira, pues necesito esto y alguien me lo va a traer. Entonces ese alguien es también parte de esas personas físicas a las cuales va a implicar esta nueva sección, es decir, ese alguien, ese intermediario entre el oferente y el demandante va a obtener obviamente un recurso, un ingreso que en su momento este régimen lo va a captar. Y entonces, básicamente aquí estamos hablando también de los ingresos que perciba por esa prestación de servicios e incluso por cualquier otro concepto adicional. ¿Qué otro concepto adicional se nos ocurre? Bueno, pues evidentemente al terminar el viaje, ¿qué ocurre? Pues en la app nos dice que si queremos darle algún tipo de reconocimiento adicional, pero nos habla de un reconocimiento económico. Entonces, pues ahí nos pone porcentajes, etcétera, pero al final del día estamos hablando de una especie de propina que se le entrega a esa persona. Bueno, incluso ese concepto adicional es parte de esta nueva reforma, es decir, de este nuevo régimen. Él va a tener sus ingresos propios de la actividad, más esas propinas, esos reconocimientos que se involucran directamente a formar parte de ese ingreso. Entonces, queda claro cómo los ingresos a partir de este esquema que obtengo a través de una plataforma, que es donde soy intermediario, son los que está grabando este nuevo régimen. Y obviamente, en el caso concreto, pues como podemos observar, también este régimen pues implica que sea simplificado, es decir, que la persona moral que está prestando los servicios de esa plataforma sea la que retenga el impuesto. Entonces el ICR se va a pagar, sí, pero mediante una retención que va a hacer esa persona moral a la cual, estrictamente hablando, el fisco tiene control de ella, sabe quién es, sabe los ingresos que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pueden ser personas morales residentes en México o bien incluso, decíamos, residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México. Y bueno, pues hablábamos hace un tiempo de actividades, digo, de entidades o figuras jurídicas extranjeras, ¿se acuerdan? En donde de alguna manera proporcionan de manera directa o indirecta el uso de estas plataformas tecnológicas. Entonces, esa retención se va a efectuar sobre el total de los ingresos que perciban las personas físicas y, bueno, efectivamente, de acuerdo exclusivamente por conducta de esos medios electrónicos. Obviamente no se incluye el IVA y a ese monto total pues, se les va a aplicar unas tasas de retención que prevé esta sección. En este caso hay unas tasas de acuerdo al tipo de actividad y por regla general pues se entenderá que son retenciones con carácter de pago provisional. Es una retención, pero es una retención provisional. Entonces, este es en general el esquema que está planteando para efectos de ICR uso de nuevas plataformas desde el punto de vista intermediario. Eso mismo vamos a ver un poquito más adelante en la parte de IVA. La parte de IVA va a tener ese mismo contexto para hacer que la simplificación sea por los dos lados, ¿no? Tanto en renta como en IVA. Porque evidentemente por muchos de estos servicios, por supuesto, causan IVA. Y entonces, pues bueno, ya de aquí se desprende toda la situación del artículo 113A y en adelante para identificar cuáles son las personas físicas que deben estar sujetas a este régimen. Entonces, como podemos observar, bueno, ya hemos platicado y justamente pues involucrará que pues esta retención implique pues que nos vayamos por ejemplo a las tasas. Decíamos que iba a ser sobre el ingreso sin ninguna deducción salvo el IVA, y ese ingreso como viene pues bueno se le va a aplicar una tasa de retención. Evidentemente dentro de esta tabla podemos observar que se obtiene que hay un monto de ingreso mensual. Entonces
dice hasta, ya no es de a, sino ya simple y sencillamente se dice hasta tanto. Entonces hasta 15,000, hasta 21,000 y más de 21,000 podría en su momento ser hasta el 8% en el caso de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, ¿no? Algo que hacen comúnmente este tipo de personas. Entonces, hasta el 8%. Ahora, ¿por qué estas tasas? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que el impuesto que se cause derivado de estas tasas sea similar al que hubiesen obtenido estas personas de haber tenido ingresos menos deducciones y una utilidad fiscal base para una posible tarifa. Entonces, ese monto de impuestos se dice que este esquema pues prácticamente lo van a usar una buena parte de estas personas porque son los que caen en este tipo de supuestos. Y entonces, pues bueno, tenemos ahí en el caso concreto pues del 8%. En el caso de prestación de servicios de hospedaje, pues también vemos aquí otro supuesto diferente en donde de repente, pues bueno, surgió todo esto de compañías que se dedican a, otra vez, a poner una plataforma tecnológica disponible para posibles demandantes de ese servicio. ¿Y qué están demandando? Pues nos están demandando una casa, un lugar para ir y visitar y quedarse ahí como si fuese un hotel. Entonces ese hospedaje al que se le está refiriendo, bueno, pues ese es al final del día es una prestación de servicios de hospedaje que involucraría un pago de impuestos. Muchas de esas personas no estaban haciendo ese pago de impuestos. Entonces hoy la autoridad está retomando esto para efectos de convertir a ese retenedor en el que controla esa retención de impuestos y ahora sí esas personas pueden estar enterando su contribución por el ingreso que obtienen derivado del hospedaje. En el caso concreto, pues bueno, hasta 35,000 pues va al 5%, pero ya más de 35,000 se va al 10%. Como podemos observar, bueno, pues las tasas brincan de una manera interesante, no tan digamos, detallada, desglosada poco a poco, sino va directamente a esos esquemas, ¿no? Que puede ir del 5 al 10, pues imagínense. Esto es, insisto, directamente sobre el valor de la contraprestación. Y también hay una última tabla, relacionada con la enajenación de bienes en general y la prestación de servicios que no sean de los que acabamos de revisar, es decir, de hospedaje y de entrega de transporte y de entrega de comida. Entonces, estos otros, que pueden catalogarse en distintos aplicativos que hoy día se pueden entender y podemos saber que existen, pues van en función pues en función de la enajenación. Aquí estamos hablando de una enajenación principalmente, y ahí pues bueno, vamos a ver la retención que va a implicar en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí nuevamente quien está a cargo de esa retención, ya decíamos, es quien está prestando el uso de la propia plataforma tecnológica. Entonces, a través de ellos es como se van a documentar este tipo de retenciones de impuesto que en ciertos momentos pues no estaban ocurriendo. Entonces, tenemos ahí básicamente que esas tablas pues, obviamente se irán actualizando al paso del tiempo, pero también una posibilidad que para cuando esas personas físicas reciban una parte del pago de esas contraprestaciones directamente por el usuario, es decir, en efectivo, pues bueno, entonces ese efectivo más el total de los ingresos que obtiene por la plataforma deberán juntarlos de tal suerte que si no exceden los 300,000 pesos anuales, puedan optar por pagar el ISR por los ingresos recibidos directamente de los usuarios, aplicando las tasas de retención a que se refiere el artículo. Es decir, habíamos hablado de que el régimen involucra que haber obtenido un ingreso de acuerdo a la plataforma. En el caso que se entregó en efectivo, sí se obtuvo por gracias a la plataforma, pero se pagó en efectivo, o sea, no pasó digamos, por el arco del retenedor. Entonces, en ese sentido, la disposición permite que se pueda aplicar las mismas tasas de retención en ese caso, para efectos de no perder esa contribución, ¿no? O sea, de todos modos, el retenedor tendrá esa posibilidad de aplicar la retención sobre ese monto, independientemente que el intermediario ya tenga posesión de esos recursos. También, pues bueno, este tipo de pagos que se están utilizando a través de este esquema que estamos planteando de retener incluso por la parte del efectivo que se reciba, se entenderá como un pago definitivo en el caso concreto, siempre y cuando no se rebasen los 300,000 pesos. Oye, ¿cuántos de estos personajes
que van a usar este régimen podrían estar involucrados, dice el SAT, que puede ser prácticamente pues las 2/3 partes de los que existen. Entonces, una muy buena parte de contribuyentes va a estar involucrado en esto y en teoría va a pagar sus impuestos de una manera más sencilla porque simplemente va a ser una retención que, como vamos a ver en un momento, puede brincar en automático de ser un pago provisional a ser una definitiva. Y con base en eso, para que sea considerado como definitivo, pues cuáles son las condiciones, pues que únicamente se obtengan ingresos por estos conceptos, es decir, a través de internet, de uso de aplicativos, y que en el ejercicio inmediato anterior no se haya rebasado la cantidad de 300,000 pesos. Entonces, esas son las condiciones primero para poder optar por convertir esos pagos definitivos de las retenciones que se han venido efectuando. Evidentemente, quien inicie actividades a partir de 2020, pues no va a tener ese parámetro del ejercicio anterior, y por esa razón pues viene la clásica regla en donde se hace una regla de 3 en donde pues, se identifica cuánto pudiese haber obtenido y saber si se va a alcanzar los 300,000 pesos o no para poder estar o no dentro del régimen. Eso es evidente. Y bueno, también, ¿cuál es el caso? ¿Qué otro requisito necesitamos? Bueno, necesitamos que pues se obtengan ingresos en su momento. Si estas personas, además de obtener ingresos por este tipo de plataformas, también lo hacen por salarios o por intereses, no hay ningún problema, pueden estar también dentro de esta posibilidad de los 300,000 pesos. Evidentemente los 300,000 solo son para el caso concreto de estos ingresos, y pues en su momento habrá sueldos o intereses. Y pues bueno, quienes ejerzan este tipo de opción tendrán que cumplir una serie de obligaciones. ¿Cómo qué? Pues evidentemente no pueden hacer deducciones que correspondan a las actividades realizadas a través de plataformas respecto del impuesto calculado de acuerdo con las tasas previstas. Porque ya dijimos, la idea es que ese porcentaje de tasa sea como si hubiese aplicado deducciones. También deben conservar el CFDI que se les proporcione la plataforma tecnológica por todos los ingresos efectivamente cobrados que tengan. Entonces, a partir de este hecho, bueno, obviamente la plataforma tendrá que expedirles un CFDI por esos ingresos, en donde tendrá identificado en su momento los montos retenidos y trasladados. Y bueno, deberán expedir también CFDIs que acrediten los ingresos que perciban en aquellos casos en que la prestación de servicios o la enajenación de bienes se realiza de manera independiente a través de las plataformas tecnológicas. Se entiende que son independientes cuando no se realicen por cuenta de las plataformas tecnológicas. Obviamente ya estando, ahora sí que dentro de esto, de repente hubo alguna enajenación que se hizo fuera de las plataformas, pues evidentemente están obligados a expedir su comprobante fiscal. Presentar ante el SAT un aviso en el que manifiestan la voluntad de optar porque las retenciones se den en estos términos, es decir, se convierten en pagos definitivos, dentro de los 30 días siguientes a aquel en el que el contribuyente perciba el primer ingreso por el pago de contraprestaciones. Cabe apuntar aquí que este régimen va a dar inicio prácticamente el 1 de junio de 2020. Luego entonces, si hablamos de esos primeros 30 días, tendríamos hasta el 30 de junio de 2020 para poder presentar ese aviso. Obviamente hay reglas misceláneas, más adelante están, que ya nos establecen estos supuestos, en donde ya nos van a decir cómo hacer presentar ese aviso y bajo qué formatos. Una vez ejercida esta opción, es importante decirlo, no puedes variarla en el periodo de 5 ejercicios. Entonces, a partir de este caso, acuérdense que estamos hablando de pasar de lo provisional a lo definitivo, entonces 5 años, bajo esos supuestos. Si seguimos en los mismos supuestos, no habrá ningún problema. Y evidentemente, si por alguna circunstancia ya no realizamos este tipo de actividades bajo plataformas, pues estamos prácticamente fuera del régimen, y esto implicaría que ya no vuelva a regresar. Entonces, hay que tener esa precisión en donde una vez que se entró y se salió derivado de alguna de estas circunstancias, ya no se puede regresar a este régimen. Entonces, pues, ¿qué implicaría? Evidentemente, pues, regresar a otro o pasarse a otro régimen que no fuera este. Los contribuyentes, en este caso, pues bueno, personas físicas que deban proporcionar a las morales o residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente el uso de las citadas plataformas. La información básicamente aquí implica que estas personas físicas proporcionen datos que permitan su localización, como habíamos comentado, es decir, que estas personas están utilizando esa plataforma.
cuáles son los clientes que están utilizando esa plataforma. En el caso concreto platicamos de que se trataba de un intermediario. Entonces, ¿quién es el oferente? Bueno, pues obviamente la plataforma lo sabe, pero aún así el SAT pretende bajo este esquema que el intermediario reporte a las personas que son los clientes de esa plataforma. Lo reporte de una manera mensual, que posteriormente se entregará al SAT. La plataforma, el intermediario, se lo entrega al SAT, prácticamente lo recaba mensual y lo reporta trimestral. ¿Qué más? Bueno, pues bueno, en el caso concreto, cuando las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país o figuras jurídicas extranjeras proporcionan el uso de estas plataformas tienen ciertas obligaciones. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o figuras jurídicas extranjeras, pues evidentemente lo primero que deberán cumplir pues son ciertas obligaciones que establece la ley del IVA en el 18D, que básicamente son incorporarse, inscribirse al RFC y obtener, señalar cuál es su domicilio, o sea, señalar un domicilio para efectos de que la autoridad los ubique y obtengan obviamente pues una firma electrónica. Es decir, prácticamente los están incorporando como un contribuyente, digamos, adicional, solo que no tendrá establecimiento permanente, solo establecimiento para efectos de que la autoridad pueda ejercer sus facultades de comprobación de acuerdo a estas obligaciones. Entonces, proporcionar los FDIs a las personas físicas a las que les fuera efectuada la retención, igualito como hemos platicado hace rato, en donde consta el monto del pago, el impuesto retenido, esto a más tardar dentro de los 5 días siguientes al mes en el que se efectúe la retención, la cual deberá estar acompañado de la información que señale el SAT mediante reglas de carácter general. Y bueno, pues aquí evidentemente en sustitución del CFDI se puede presentar un comprobante de retención de acuerdo con las reglas, ¿no? Proporcionar al SAT la información a que se refiere, pues en este caso el artículo 18J, fracción tercera, y pues bueno, en este supuesto, bueno, pues vamos a ver qué información se va a establecer más adelante. Retener y integrar el ICR que corresponda, mediante declaración que presentarán ante oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a que se efectuó la retención. Entonces, otra vez, ¿quién está haciendo todo el trabajo? Digamos, el retenedor, básicamente retiene, entera esta cantidad al SAT y presenta su declaración con esa retención. Si los contribuyentes no proporcionan el RFC, pues evidentemente hay un RFC genérico, pero pues bueno, se entendería entonces que no está formando parte de esta plataforma y pues entonces aquí la retención se tendría que hacer aplicando la tasa del 20% directamente sobre los ingresos referidos. Entonces, cuando no se proporciona el RFC, cuidado porque aquí entonces la retención es como si fuera una especie de acto accidental y tendrá que ser del 20 y no de acuerdo a las tasas que establezca la propia autoridad. ¿Qué más? Bueno, pues, en el supuesto concreto, conservar como parte de la contabilidad la documentación que demuestre que efectuaron la retención y el entero del impuesto o la renta correspondiente. Esto es evidentemente lo más importante para la autoridad. Ya encontró quién retenga y quién entere. Pues por supuesto que eso es lo que más importa. Entonces, para esos casos, bueno, hay que conservar toda esa información para que sepamos que se está cumpliendo sus requisitos fiscales. Y bueno, habrá más reglas que ya están contenidas propiamente en la resolución miscelánea, en todo el capítulo, en todo el título 12 de la miscelánea fiscal del 28 de diciembre, ya vienen las reglas respecto de todo esto. Se establece en el caso concreto, decíamos, esto es para renta, pero ¿qué pasa en IVA? ¿Cómo amarramos para que esto sea una especie de espejo para el caso de las personas físicas, pero también para el caso de las personas morales residentes en el extranjero? Bueno, en ese sentido, se establece, digamos, el tratamiento similar para servicios digitales, algunos servicios digitales que se proporcionen por residencia en el extranjero sin establecimiento permanente. Y bueno, esos residentes se van a captar a través de los receptores de esos servicios que se encuentran en territorio nacional. Y bueno, pues evidentemente ahí es donde podemos identificar si efectivamente ese residente en el extranjero está obteniendo ingresos de personas que están, digamos, teniendo un beneficio fiscal en México. Nuevamente esto también va amarrado con aquello en el sentido de cuándo inicia vigencia, que es a partir del 1 de junio. Como podemos observar, realmente no implica un tratamiento fiscal adicional o una carga fiscal adicional a los consumidores finales. Aquí estamos hablando de un régimen que va inmerso en los que están obteniendo el ingreso como intermediarios o en el caso concreto los que están en su momento o deberían o están trasladando el impuesto
por tratarse de consumidores finales, pero eso ya va implícito en el precio, no es que además se le va a agregar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ese supuesto en donde de no estar bajo este tratamiento, pues prácticamente sería considerarlo como una importación en la que el obligado a pagar evidentemente tendría que ser el adquirente de los bienes o los servicios en territorio nacional. Pero pues básicamente aquí hay una complejidad, una debilidad administrativa en donde prácticamente no hay quien haga esto, digamos, en su sano juicio, no pague sus impuestos de manera tradicional, y por eso es necesario que pues haya en este caso un intermediario, un tercero que haga esa chamba de recaudación de este gravamen. Entonces, así como ocurrió en una nueva sección tercera para efectos de la ley de la renta, para efectos de la ley del IVA, hay un capítulo tercero bis nuevo que se llama de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Entonces, ¿quiénes son aquí los sujetos de este nuevo servicio, de esta nueva prestación de servicio que involucraría la tasa del 16%? Pues los que prestan el servicio digital, que no son residentes en México y que tampoco tienen un establecimiento en el país. En ese sentido, pues bueno, este artículo 18b, pues bueno, sabemos de antemano que pues el cuarto párrafo del artículo 16 de la ley se considera únicamente los servicios digitales que se mencionan, pero cuando se proporcionen mediante aplicaciones pues que vayan en formato digital a través de internet o cualquier otra red, que fundamentalmente estén automatizados, pudiendo no requerir una intervención humana mínima, siempre que los servicios mencionados se cobre una contraprestación. Entonces, vamos a ver qué servicios digitales son a los que se refiere este artículo 18b, al que hace señalamiento también en la parte de renta, ahorita lo vamos a aclarar. Entonces, estos son los servicios a los cuales de momento la economía digital que está pretendiendo usar quiere captar en cuanto al IVA que hoy no se está dando como es. ¿Cuál? La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo juegos de azar, otros contenidos multimedia, medios multijugador, obtención de tonos de móviles, visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas, y nada más apunta que no aplica a la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicos, ¿no? Por lo que esto implica, y sabemos que es un sector especializado. En todo lo demás, que está ahí literalmente señalado, esa descarga o acceso a esa información va a implicar que se caiga en este supuesto en el caso de las personas morales residentes en el extranjero. En la fracción segunda es la que hace, digamos, el clic con la parte de renta en cuanto a las personas físicas que realizan servicios de intermediación. Entonces, la intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, esos son los que se considera también servicios digitales y que en su momento pues, tendrán que están dentro de este esquema de prestación de servicios que involucra obviamente el pago del 16% del IVA. Y no aplica cuando se trate de servicios de intermediación que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados. Entonces, salvo bienes muebles usados, enajenación de bienes muebles usados, en ese caso no aplica en la parte conducente al IVA. Clubes en línea y páginas de citas y la enseñanza a distancia o de test o ejercicios. Entonces, estos servicios digitales, como podemos observar, bueno, son muy específicos. Ahora sí que los que no estén ahí no son sujetos de este régimen, al menos. Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Cuál es digamos, supuesto en el que la autoridad va a permitir esa recuperación, esa captación de ese prestador de servicio? Pues los va a identificar de acuerdo al receptor. Es decir, cuando el receptor haya manifestado al prestador del servicio un domicilio ubicado en territorio nacional. Recordemos que el IVA es un impuesto, digamos, local que solo se causa en territorio nacional. Entonces, si ubicamos al beneficiario, al receptor de ese servicio en territorio nacional, está en el supuesto. Que el receptor del servicio realice el pago al prestador del servicio mediante un intermediario ubicado en territorio nacional. Entonces, incluso si el intermediario es ubicado en territorio nacional, también se entenderá como que es el sujeto receptor del servicio. Que la dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor del servicio corresponda al rango de las direcciones asignadas a México. Entonces, también lo pueden identificar por su IP.
de acuerdo a su computadora o a su teléfono celular. Y finalmente que el receptor haya manifestado al prestador de servicio un número de teléfono cuyo código de país corresponda a México. Entonces, como podemos observar, por el teléfono, por la IP o por cualquier medio de pago que esté identificado en territorio nacional, incluido el domicilio, se podrá identificar que ese receptor del servicio está en México y en consecuencia ese servicio debe estar dentro de estos supuestos de servicios digitales. Y por eso, pues bueno, obviamente hay una serie de obligaciones que contiene estos residentes en el extranjero y que tienen, entre otras, pues bueno, ubicados, en el caso concreto, pues como lo comentábamos hace un momento, la inscripción en el RFC. Entonces, se detecta que ese residente en el extranjero básicamente está obteniendo ingresos de receptores en México. Entonces, ese impuesto en ese momento pues se tiene que regular ese residente en el extranjero sin establecimiento permanente. Entonces, se va a regular de antemano inscribiendo ante el RFC. Dentro de los 30 días siguientes, contados a partir de la fecha en que se proporcionen por primera vez los servicios digitales a un receptor ubicado en territorio nacional, y el SAT pues evidentemente va a dar a conocer en su página y en el diario oficial la lista de los residentes en el extranjero que ya se encuentran registrados en el mismo. Entonces, una vez que se inscribieron en el RFC, obviamente va a haber un padrón de esos residentes en el extranjero que ya no son residentes en México, pero sí tienen un domicilio, un establecimiento en México exclusivamente para estos efectos de localización, ¿no? Entonces, se inscribe al RFC, también se le dice que debe ofertar y cobrar conjuntamente con el precio de sus servicios digitales el IVA que corresponde en forma expresa y por separado. Entonces, en las páginas en internet, ese prestador de servicios va a tener que decir es tanto más IVA, porque sabe que ese IVA, en el caso de México, va a tener que integrarlo al fisco. Proporcionar al SAT la información sobre el número de servicios o operaciones realizadas en cada mes del calendario de los receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios. Se acuerdan que pues, en este caso él ya sabe quiénes son esos receptores y esa información se la tiene que proporcionar al propio SAT. Y pues, bueno, aquí tendrá que clasificarlos por tipo de servicios u operaciones, su precios, número de receptores y pues mantener todos esos registros al día y actualizados, ¿no? Esta información se presentará de manera trimestral independientemente de que se vaya recabando con una periodicidad al menos mensual. Y bueno, se entenderá así. ¿Qué otra obligación tendrán? Pues calcular en cada mes de calendario el IVA que corresponda, aplicando la tasa del 16 a las contraprestaciones efectivamente cobradas en dicho mes y efectuar un pago mediante declaración electrónica que presentarán a más tardar el día 17 del mes siguiente de que se trate. Entonces, obviamente, gracias a esto, determinará el IVA y lo tendrá que pagar al SAT. Emitir y enviar vía electrónica a los receptores de los servicios digitales en territorio nacional los FDIs correspondientes al pago de las contraprestaciones con el impuesto trasladado en forma expresa y por separado cuando lo solicite el receptor de los servicios. Mismos que deberán reunir los requisitos que permitan identificar a los prestadores de servicio y a los receptores de los mismos. Es decir, pues emitir una factura como cualquier persona moral en territorio nacional, ¿no? Por esos servicios que está prestando con el IVA por separado, tal cual como está establecido. Designar ante el SAT, cuando lleve a cabo el registro de inscripción al RFC, pues a un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional para efectos de que se le pueda notificar y darle vigilancia al cumplimiento de sus obligaciones fiscales de acuerdo a este capítulo. Por supuesto, para hacer CFDI tendrá que tramitar su factura electrónica avanzada, de acuerdo a lo que establece la disposición. Entonces, como podemos observar, es literalmente convertirlo en contribuyente, entre comillas, porque sabemos que en el caso del IVA, quien paga el IVA pues es el consumidor final, pero él es estrictamente el retenedor de ese impuesto y es la manera en que el SAT podrá identificar a esas personas por los montos que hoy día pues están yendo por otro lado, ¿no? Entonces, cabe aclarar que el hecho de tener un establecimiento en México derivado de esa inscripción al RFC no implica que tenga un establecimiento permanente en términos de este artículo 18D. Por lo cual, pues es importante tenerlo en consideración para otros efectos fiscales. También que los receptores de estos servicios a que se refiere el capítulo pueden acreditar el impuesto que les sea trasladado de forma expresa y por separado, siempre que cumplan los requisitos que establezca la ley, con excepción de
los aplicables a los FDIs. Y en sustitución de esto, los comprobantes deberán reunir al menos los requisitos que establezcan conforme al artículo 18 de fracción quinta. Entonces, pues bueno, aquí evidentemente tendrán que pueden aplicar ese acreditamiento de IVA en el entendido de que se tenga el comprobante fiscal que ya veíamos. Esta es obligación del prestador de servicio entregarlos. ¿Qué pasa si este prestador de servicio residente en el extranjero que ya tenga establecimiento en México no presenta su declaración de pago informativa del IVA? Pues bueno, se tendrá que sancionar como cualquier otra persona moral al respecto. En caso de que se ofrezcan servicios de manera conjunta con otros servicios digitales, digamos, no contemplados dentro de este precepto, ¿se acuerdan de los 4 que veíamos? El IVA se calculará aplicando la tasa del 16 únicamente a los servicios previstos en dicho artículo. Lo que comentamos hace un momento, se establece por esos 4 fracciones exclusivamente. Si hubiera otro servicio que no está contemplado ahí, bueno, pues estrictamente no es sujeto de, y por lo tanto, pues no tendrá que ser pagado ese IVA porque no entra entre los supuestos de la ley. ¿Cuál es el requisito? Que se haga la separación de dichos servicios y que las contraprestaciones correspondientes a cada uno de ellos pues correspondan a los que se hubieran cobrado de no haberse proporcionado los servicios en forma conjunta. Cuando no se haga la separación, entonces se entenderá cobrada pues que en un 70% al monto de los servicios a que se refiere el 18B, ¿no? Entonces, cuidado, aquí sería mucho mejor hacer la separación correspondiente en lugar de tomar un 70% de algo que pudiera no ser el supuesto. Entonces, ¿qué más? En el caso de no estar todavía inscritos al RFC y todavía no estar en la lista en el padrón que establece el SAT, en automático se entenderá que esos residentes en el extranjero sin establecimiento permanente no se encuentran en la lista y en consecuencia todos los receptores de sus servicios tendrían que considerar dichos servicios como importación, dando pie a el pago del impuesto de manera particular en los términos de la miscelánea, que básicamente establece un IVA de actos accidentales. La verdad es que va a ser complicado poder fiscalizar esto porque evidentemente es justamente lo que trae la reforma a este esquema, ¿no? Entonces, que no se hacía ese tipo de declaraciones, pero bueno, es importante saber que existe la posibilidad de obligar a ciertos contribuyentes a hacerlo. Y bueno, hay una sección segunda en este apartado de los servicios digitales de intermediación. Y bueno, veíamos cómo esa primera parte es literal para el prestador de la plataforma, el residente en el extranjero, que tendría que terminar teniendo un establecimiento en México. Pero ¿qué pasa con los servicios digitales de los intermediarios? De aquellos que estaban en el caso del régimen para efectos de impuesto a la renta, que ya veíamos hace un momento cómo funciona. Bueno, ahora esta es la parte, en esta sección 2 es la parte que tiene que ver con ellos en lo que toca a IVA. Entonces, los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente que proporcionaron los servicios, en el caso concreto que estas personas están como intermediarios de esos servicios, en ese sentido, pues bueno, además de las obligaciones que ya tenían de acuerdo a ese capítulo, a esa sección primera, estarán obligados además es decir, esos intermediarios se vuelven en automático como si fueran esos residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Entonces, todas esas obligaciones las toman los intermediarios. Es como si tuvieran una representación en México de un servicio, de una aplicación, de una plataforma que está en otro lugar, que no está registrada en este país. Entonces, ellos de alguna manera van a captar esto y van a publicar en su página igual la aplicación, la plataforma, en forma expresa y por separado, el IVA. Es decir, la plataforma nuevamente tendrá que decir que se trata de un monto base más su impuesto. Y bueno, aquí tendrán que ver con ofertar bienes, servicios, prestadores de servicios, otorgantes del uso o goce temporal de bienes, en los que en cualquiera de esos casos que operen como intermediarios. Cuando cobren el precio y el IVA, pues evidentemente tendrán que retener a las personas físicas que enajenen bienes, prestan servicios o concedan el uso o goce, el 50% de ese IVA cobrado. Y bueno, esas personas que no proporcionan el RFC, lo veíamos en renta que era el 20%, en el caso concreto la retención tendrá que ser del 100%, porque evidentemente ya no los volveremos a ver. La retención va a sustituir al enajenante o otorgante del uso goce en el pago del impuesto. Es decir, ahí se entenderá que esa persona
recibió prácticamente, pagó el impuesto correspondiente. Enterar la retención, evidentemente el día 17 al mes inmediato siguiente, y expedir a cada una persona física que le hubiera afectado la retención un comprobante fiscal digital por internet de retenciones y información de pagos a más tardar dentro de los 5 días siguientes al mes en el que se efectuó la retención. Prácticamente el mismo plazo, mismo supuesto que la persona moral residente en el extranjero. Inscribirse en el RFC ante el SAT como personas retenedoras y evidentemente pues cumplir con una serie de obligaciones de acuerdo a una serie de reglas de carácter general que ya están disponibles, ¿no? ¿Qué más? Proporcionar al SAT la información de la lista que, digamos, de todos sus clientes enajenantes de bienes, prestadores de servicios, es decir, esos demandantes del servicio que él tomó como intermediario, todos esos datos, como ya no llegan directamente al residente en el extranjero, en ese sentido él los va a retomar y él tendrá que pasar esa información directamente al SAT. Cuidado aquí porque esa información, pues como podemos observar, muy detallada en relación con esos usuarios. ¿Para qué? Para efectos de poder documentar cómo se están, en este caso, pagando las contribuciones de acuerdo a cada uno de los supuestos. Esta información, como decíamos, se presenta mensual a más tardar el día 10 del mes siguiente de que se trate, de acuerdo con las reglas misceláneas. Pues hay ciertas obligaciones de personas morales enajenantes de bienes, de prestadores de servicios, otorgantes del uso o goce, en donde ellos deberán proporcionar a los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que les prestan los servicios digitales la información que se refiere en estos incisos, que básicamente es justo esta información que vemos acá, en donde necesita contar con ella también el residente en el extranjero. Bueno, pues hay algunos casos ya específicos, en caso de ofertar el precio con el IVA desglosado, ya lo habíamos platicado, ¿no? Entonces deberán ofertar el precio de sus bienes, todas esas personas a que se refiere el 18J, todos los intermediarios, para efectos de manifestar que el IVA va por separado, para efectos de que se cause. En este supuesto es donde se enlaza con la parte de renta, en donde este artículo nos permite que esas personas físicas que obtuvieron ingresos hasta por 300,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior, por este tipo de actividades realizadas a través de intermediación, puedan ejercer la opción que veíamos hace un momento, en donde pueden, en el caso que no reciban ingresos por otros conceptos, pues considerar, salvo que sean intereses o sueldos, considerar esta posibilidad de que sean literalmente definitivos, ¿no? Es decir, que se consideren esa retención del IVA como definitivo, pero hasta por 300,000 pesos. Quienes inicien actividades, lo mismo, tendrán que hacer un cálculo, una regla de 3 que les permite saber si no rebasan ese monto para poder tomar esta opción. Quienes optan por ella, pues bueno, que esta retención se les ha efectuado en estos términos, se considerará como definitiva. Cuando las personas, en este caso, les hayan efectuado la retención por la totalidad de las actividades realizadas con su intermediación. Recordamos hace un momento en donde había una retención del 100%, pues bueno, en ese sentido se considera como definitiva y esa persona pues ya no tendrá nada más que hacer. Y bueno, puedan ejercer la opción de que cuando las actividades celebradas por la intermediación de personas, como hemos platicado, el cobro de algunas actividades se haya realizado por dichas personas y otras directamente por el contribuyente, siempre que en este último caso el contribuyente presente una declaración mensual por los cobros de las contraprestaciones realizadas directamente, es decir, cuando se las hicieran directamente en efectivo, aplicando una tasa del 8%. Entonces, aquí este es un caso específico en donde se tendrán que, de todos modos, reportar esos montos. Quienes ejerzan esta opción, pues tienen ciertas obligaciones, como inscribirse al RFC, no tienen derecho a efectuar el acreditamiento o disminución alguna de sus gastos, y obviamente por el impuesto tampoco del 8%, conservar el CFDI de retenciones y formación de pagos que les proporcionaron las personas que les efectuaron la retención del IVA, expedir CFDI por los adquirentes de bienes o servicios, a los adquirentes, presentar un aviso de opción mediante SAT, en los cuales dentro de los 30 días siguientes aquel en que el contribuyente perciba el primer cobro, es donde van a señalar esta parte de que optan por esta posibilidad de los 300,000. Quedarán reservados de rebas de presentar declaraciones informativas y una vez ejercida la opción no van a poder variar durante 5 años. Como podemos observar, es prácticamente un espejo relacionado con lo que dice la ley de impuesto sobre la renta en este nuevo régimen fiscal que prevé.
Aquí simplemente un ejemplo en donde pues se tiene ahí una empresa de estas que reparten comida, pero china, en donde pues se cobra una serie de ingresos mediante la plataforma y otros en efectivo. Entonces, como podemos observar, pues en el caso concreto hay una persona, en este caso que es el repartidor, que pues considera que se tienen en particular eh, ingresos por otros conceptos, ¿no? Definitivos, en total, perdón, por 275,000 pesos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos cobrados mediante plataforma? 15,800, ¿cuáles son directamente por los usuarios? O sea, en efectivo, 2,300, lo suma y a esto le aplica la tasa del impuesto sobre la renta de acuerdo al ingreso que percibió. Recordemos que hay una tasa de acuerdo a esa tabla y ahí es donde nos da ese 4% que le da en total 726 pesos en cuanto a renta. Y en el caso concreto de los ingresos totales del mes, esos 18,000 por 8%, pues ese sería el pago definitivo en cuestión de ICR. En el caso concreto, cuando se puede optar por considerar como pago definitivo. Acá, como podemos observar, es el supuesto en el que se pretende tomar este ejemplo. Bueno, en el otro supuesto, en donde es eh, igual una prestadora de servicios de descarga de películas en el extranjero, y bueno, pues se descargan películas por conciertos, videos, etcétera, durante todo ese periodo por los usuarios establecidos en México. ¿Cuál sería el IVA que tendría que pagar en 2020? Pues bueno, ahí vemos todo el monto por el cual hubo esa contraprestación por los 3,075,000 y entonces pues bueno, ahí aplica literal lo que dice el artículo 18D y entonces aquí estamos hablando del 16% y entonces a estas personas en teoría pues le debieron haber pagado ese IVA por 492,108 pesos. Entonces eso será lo que tendrá que reportarle al SAT. Como ya comentamos, hay una serie de reglas relacionadas en torno a estos nuevos esquemas de plataforma, tanto para personas físicas como en el caso concreto de las reglas que vemos aquí, para todos esos efectos de los prestadores de servicios, pero que son residentes en el extranjero. Y también, pues bueno, hay por ahí, a partir del capítulo 12, todas esas reglas relacionadas con los servicios digitales de intermediación, en donde pues ya nos van a decir cómo se inscribe en el RFC, qué formato va a utilizar, vamos a ver ahí fichas de trámite. Es importante tener en consideración todo esto que está disponible en la página en este caso, en la resolución miscelánea fiscal del 28 de diciembre. Ahí es donde encontraremos toda esta información, que pues no es otra cosa más que abonar un poquito al detalle de cómo hacer muchos de los procesos que aquí platicamos en relación con las obligaciones fiscales que tienen tanto la persona física intermediaria para IVA, para renta, como la persona moral residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Ahí vemos todo el contexto de estas reglas misceláneas.